Señal directa. 9:30 p.m. Saludamos a través de la vía del Zoom a don José Casillas, usuario del servicio de transporte público de la Normal a Ixcatán. Don José, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Y buenas noches. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación actual en este servicio que se presta hacia esta comunidad Ixcatán? Bueno, quiero aclarar que el asunto no solamente es de la Normal Ixcatán, sino el derrotero de Ixcatán, San Esteban, Tateposco, y también el servicio que se presta hacia Valle de los Molinos, ya que es la misma empresa. Entonces, es una concesión del transporte federal, y nosotros lo que estamos discutiendo con la autoridad y con la empresa es que el transporte es un derecho público elemental, y este derecho nos hace posible ejercer otros derechos, tales como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a ejercer el comercio, el derecho a la recreación. Entonces nos preocupa que en un lapso de 6 meses subió mucho dinero, pues prácticamente de 10 pesos a 15 pesos en un lapso de 6 meses. Esto representa, comparado con la cuota que se cobra en la zona metropolitana de Guadalajara, un 57% más que lo que pagan otros usuarios del transporte aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Es un servicio, por lo que nos dice, pues caro, porque ha aumentado de una forma muy importante en unos cuantos meses, pero además el servicio, la calidad del servicio sigue sin satisfacer a los usuarios, don José. Sí, fíjese que ahora que incrementaron a 15, metieron 2 unidades nuevas, pero eso no es garantía. Al rato las quitan, se las llevan, en fin. Entonces, no se trata de que si ya metieron unidades nuevas puedan incrementar el pasaje, sino entonces, pues muchas empresas o rutas en la zona metropolitana también ya estarían cobrando más caro, ¿no? Y eso nos lleva pues a reclamar al gobierno del estado que se eche a andar la concesión que dio otro empresario cuando terminó la Servicios y Transportes, que terminó más o menos como en mayo de 2020, y se quedó como única empresa, se quedó esta empresa que está prestando servicio, que se llama Omnibus Guadalajara Ixtlahuacán del Río Trejos. Entonces, pues ya están haciendo lo que quieren. Nosotros tuvimos el servicio de la paraestatal desde julio de 1979 hasta que desapareció. Entonces, siempre hubo conflictos entre esta empresa y Servicio y Transporte, sin embargo se mantuvieron, pero ahora que ya están solos, pues están prácticamente haciendo lo que quieren. No solamente incrementan el pasaje, a veces eluden cubrir alguna corrida, se enciman en el horario de otros horarios, de ellos mismos, de la misma empresa, porque cabe señalar que por la información que tenemos, no reciben un sueldo base los choferes, sino más bien trabajan a comisión. Entonces imagínense lo que esto significa, que se correteen en la carretera, ¿no? Para ganarse el pasaje o para llegar al horario que les toca llegar. Y lo saluda Víctor Magaña. Comenta en las redes sociales Adrián, un usuario recurrente de estas unidades de transporte público, y señala por una parte justo lo que usted está diciendo, un 50% de incremento en menos de un año, ¿no? De lo que ha subido de 10 pesos a 15 pesos hasta este momento. Pero además el servicio deja muchísimo que desear. Hace un recuento que me gustaría comentar un poco y de manera breve con usted. Dice, el 22 de septiembre, cuando la unidad dejó de servir y quienes lo estaban usando tuvieron que caminar entre 20 y 30 minutos desde la carretera
hasta el pueblo. El 30 de mayo, la unidad 510 falló a mitad de la carretera y dejó varadas a las personas que iban a bordo. Además del deficiente estado mecánico, que es peligroso y ocasiona fallos constantes, el interior y exterior de los camiones deja mucho que desear. Asientos completamente destrozados en la unidad 507 y 510 respectivamente, y anexa algunas fotografías. ¿Cómo olvidar cuando en marzo literalmente la puerta trasera del camión le cayó encima a un señor que se iba bajando de la unidad 507? Dice, o el día que la unidad 510 llegó al pueblo con un espejo retrovisor caído y ya no pudo seguir y tuvo que llegar otro camión a relevarlo. Y así continúa con una serie de incidentes. Sí, el Rosario, es el Rosario de mal servicio, efectivamente. Y así continúa con una serie de incidentes y accidentes donde no solamente no se justifica este incremento de 10 a 15 pesos, prácticamente sin algún argumento legal de por qué se está subiendo, que las mismas autoridades lo están permitiendo, sino que además 2 unidades, como usted muy bien señala, no nada más no son suficientes, sino que el resto de los camiones se encuentran en bastante mal servicio. Sí, pues ahí está clarísimo el asunto. Y fíjense que se trata de una empresa poderosa, tienen al menos media centena de autobuses para cubrir las líneas de Los Molinos, de la normal a San Esteban y de la normal a Ixcatán. Entonces, no se trata de una pequeña empresa, ¿no? Además, cubren la ruta foránea a Ixtlahuacán del Río, a Trejos, Cuquibia y hasta Yagualica. ¿Qué les han dicho las autoridades, don José? Pues tuvimos un pequeño encuentro ahí con autoridades del gobierno del interior, de la Subsecretaría para Asuntos del Interior, no sé, algo así se llama, ¿no? Los que salen ahí a recibir y te toman más fotografías que los propios reporteros. Y se pactó una reunión para el próximo lunes 6 de noviembre a las 11 de la mañana en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que está allá por Lázaro Cárdenas. Va a estar también una comisión de diputados locales y representantes del gobierno del estado. Evidentemente no, eso que nos reunamos no garantiza que vaya a cambiar el servicio. Necesitamos que se muestre voluntad de parte del gobierno del estado y del gobierno federal, pues para aplicar las normativas, ¿no? Porque es de elemental derecho, pues que tengamos un transporte digno, seguro, limpio, pero además de esto, pues accesible, ya que el transporte no lo usamos como un medio de lujo, sino que es un servicio de primera necesidad. José, ¿finalmente se realizó la manifestación este día? Sí, estuvimos movilizándonos primero en Palacio de Gobierno. Por cierto, algunos no pudieron llegar porque no hubo transporte de San Esteban. No pudieron llegar a la manifestación. Algunos otros sí llegaron, pero llegaron tarde. Nosotros de Ixcatán, algunos trasladamos en vehículos, otros en camión, y pues ahí estuvimos presentes. Entonces sí, y luego hicimos también un pequeño meeting frente al Palacio Legislativo, y esto derivó pues que nos recibiera una comisión de diputados y que se vayan a integrar. Se han comprometido estos diputados, entre ellos la propia presidenta, fueron los asesores, no hablamos con la presidenta de la Comisión de Transportes del Congreso del Estado, a que van a lanzar una iniciativa, ¿no?, para resolver este asunto del transporte en el norte del municipio de Zapopan. Don José, por supuesto que no es un tema nuevo, pero además tampoco es la primera vez que ustedes le piden a las autoridades justamente que hagan algo al respecto. Ustedes, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, han entregado oficios, han acudido ya al Congreso del Estado, se han aprobado acuerdos legislativos, Sí. Pero hasta el momento, pues no solamente no ha pasado nada, sino que además se vuelve a incrementar el costo del transporte. Sí, y pues eso tiene muy molestos a muchos usuarios, al grado de que alguna gente ya estaba proponiendo, pues en lugar de venirnos a manifestar a manifestarnos en el centro de la capital del estado, que mejor de una vez hiciésemos unas acciones más fuertes, ¿no? Acciones más fuertes, como el bloqueo de la propia carretera Saltillo. ¿Qué sigue después de esta reunión que van a tener el próximo 6 de noviembre, Pues eso, en caso de que no lleguen a una resolución ya es satisfactoria? un acuerdo que vamos a hacer acciones más fuertes para que
hacernos escuchar. Ha habido amenazas de la empresa que se va a retirar súbitamente y que nos vamos a quedar sin transporte y han estado chantajeando, pero lo mismo hicieron hace años y la gente se las fió, como luego decimos, y ahí tienen los resultados, ¿no? Que la gente la hacen caminar, no pasan a tiempo, se saturan ciertos horarios y la gente no cabe y tiene que pagar Uber, o tiene que pagar un transporte foráneo que no entra a los pueblos y del crucero tienen que aventársela caminando. Entonces, eso es precisamente pues lo que, una situación cotidiana y que es necesario que ya tenga una resolución de fondo. En caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio y ustedes comiencen el tema de bloqueos de carreteras, ¿cómo está pensado que se haga? ¿De manera permanente, un plantón permanente, solamente por algunas horas? Bueno, pues vamos a revisar el asunto con la gente porque pues tienen que ser varios cientos los que se incorporen a esta actividad, no 3, 4, y además tiene que ser un pleno consenso de los usuarios. No se va a decidir por 3, 4 personas, pero mucho depende de cómo nos respondan el próximo lunes, que pues ya está aquí. José, ¿hay alguna otra forma de que la población de esta comunidad se pueda mover o es prácticamente su única vía de comunicación y de transporte? No, ese servicio, esa empresa es la única. Para San Esteban y para Ixcatán que presta el servicio, es la única. Había una concesión que dio el gobierno del estado para las que antes eran las rutas 65, 66 y 67, que igual era el mismo derrotero y que tenía el servicio de transportes, pero pues no las están cubriendo. De hecho, metieron 2 camiones, pero dicen que gente de la misma empresa esta que presta el servicio malo, los corrió. Entonces, había 2 unidades que cobraban 9.50, pero solamente a San Isidro, Tateposco y San Esteban. A Ixcatán no. Prácticamente Ixcatán no. Ahora que salió Servicio de Transportes en 2020 ya no es la única empresa. Prácticamente es un monopolio y bueno, cuando no hay competencia o cuando no hay otra manera, pues surgen algunos abusos, lamentablemente. Así es, así es. Don José, le agradecemos muchísimo su tiempo, gracias por informarnos, por mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo ahí y nosotros, por supuesto, le daremos seguimiento a este caso. Gracias por compartir esta experiencia. Estamos muy agradecidos, buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Es don José Casillas.